Estaba anoche oyendo y viendo el debate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Y me encantó ver al viejo, las cosas que dice y cómo la planteó yo. Bueno, en las votaciones que se han hecho, arrolló, ganó el debate, pero es que tiene una lógica demoledora y la misma presencia de sus años le dan como mucha consistencia a las cosas que dice, ¿no? Tiene un sentido de ironía destilado cuando se refirió a que yo no le digo el señor, a que Trump dijo que iba a echar del país a no sé cuántos miles, 30 y pico millones. 11 millones. Sí, y dijo, yo no sé si va a practicar el sistema de Adolfo Hitler, que a unos los expulsaba en la noche y otros en el día. Pero yo les comentaba, de veras, no sé cuántas personas lo encuentren así, pero yo oigo a Bernie Sanders en sus exposiciones, en su análisis de lo que es él, un socialista democrático, basado en la filosofía de los países nórdicos, es decir, con una mentalidad, y las respuestas a las son, yo recuerdo muy bien, todavía lo tengo muy presente, las posiciones de don Pepe Figueres en su primera época, que eran idénticas, uno en castellano y el otro en inglés, pero es decir, su entorno y su base filosófica en todo sentido, no puedo decir que parecida ser exacta. En todo caso, me alegró muchísimo porque yo espero que gane Sanders. Dicen que es muy difícil, dicen, etcétera, dicen. En política no se puede predecir nada, ¿no? Y Sanders es un tipo que se las trae. Ojalá no se le ocurra a Trump acudir a aquellas posiciones originales que tenían los grupos radicales negros allá por los años 60, de regresar al África, porque en esa lucha por la integración racial, algunos empezaron a plantear la posibilidad del retorno al África. Justamente sí. Martin Luther King plantea la lucha de la defensa de los derechos de los negros dentro de los Estados Unidos como nacionalidad propia que eran nacionales de los Estados Unidos, pero en este xenofobismo de Trump de pronto empieza a levantar esa imagen de sacar negros de Estados Unidos para mandarlos a Liberia, porque inventaron ese país para llevar negros. Inventaron ese país. Sí, inventaron ese país para llevar negros. Sí, lo fabricaron. Así es. Específicamente. Entonces, bueno, hay bastantes indicios. Y que el Ku Klux Klan no empiece a levantar las hogueras de pronto y a emplumar negros como hacían antes. El Ku Klux Klan apoyó a Trump. No, por supuesto. Que una de las cosas que dijo Bernie, no sabía qué era. Que dijo Bernie Sanders, yo estoy seguro de que el señor Trump no ha dicho que yo nací en el extranjero por mi color blanco. Sí, no, tiene una ironía, pero una fisga tremenda. Pero hay una, digamos, una incongruencia ahí, tanto de los negros que han aceptado esa tesis de irse, retorno, como de los que la han propuesto siendo blancos, ¿verdad? Porque finalmente, si así fuera, volveríamos a esas discusiones caóticas que han creado tantos problemas en Europa y Asia. Y que provocó la guerra de secesión, para empezar. Bueno, sí, pero digamos, esa es la historia de ellos y la guerra de secesión, pues sí, no fue. En la guerra de secesión no fue unos buenos blancos que querían defender a los negros. Claro no es eso. Había un problema también de desarrollo económico de los Estados Unidos. Sí, claro. El norte industrial y el sur. Y el sur esclavista con plantaciones agrícolas de algodón, donde
el desarrollo, digamos, del capitalismo industrial exigía y necesitaba mano de obra libre. Sí. Porque los esclavos no compran. Si vamos no al tienen mito, salario, no compran, no son consumidores. Al mito lincolniano, bueno, es un mito, porque también él era claro en que él no creía y tenía esclavos. No, bueno, el Lincoln no. El que tuvo esclavos, así que a granel era Washington. Pero, sí, Washington. No. En el caso de Lincoln, él, yo leí sus discursos en sus campañas de senador y él sostenía paladinamente que no era viable un desarrollo compartido de Estados Unidos entre las dos razas. Ahí se hablaba de razas. Y entonces está claro que él vio con buenos ojos la posibilidad de convertir a Texas en un reservorio de los negros. Y también algunos proyectos para trasladarlos a Panamá. Sí. Y claro, él no elaboró nada del proyecto de Liberia, que fue un fracaso finalmente. Pero no tiene sentido, porque entonces, ¿por qué todos los que tienen apellido holandés en Estados Unidos, comenzando por los Roosevelt, por qué no los devuelven a los Polder de Holanda? Y claro, todo eso. Y le empezamos a dar la razón a los cheroquíes que quedan por ahí, que están diciendo que los que deben irse son todos. Sí, no 11 millones, sino... Los dueños son ellos. Son 298 millones. Lo lamentable es que esas reservas indígenas han sido tan transformadas que ahora son un montón de lugares donde hay casinos y carajales. Sí, y han puesto a los indígenas a vivir de ese turismo. Y esas reservas en realidad fueron el laboratorio donde los ingleses, los europeos de Estados Unidos les enseñaron a todo el mundo cómo hacer genocidios, ¿verdad? Hay una cosa que se olvida mucho, que se comenta poco porque tenemos un cierto pudor en decir cosas que apuntan a los defectos. Perdón, ¿cómo era que decían? La cruel albión, la pérfida. La pérfida albión. Eso fue... Pero en el caso de Estados Unidos... Expresión tradicional, ¿verdad? Las marchas de la muerte. Hay una que se llama concretamente la Marcha de la Muerte, que fue una marcha a la que fue obligada una nación india a caminar por centenares y centenares de kilómetros y se murieron casi todos de hambre en el camino y de frío. Y claro, ese es un esquema de genocidio que fue copiado a la letra por los turcos cuando hicieron con los armenios lo que hicieron, porque hicieron exactamente lo mismo. Designaron un territorio desértico en Siria, para variar, y a todos los armenios, desde las fronteras con Grecia y de las islas del mar Egeo y de todas partes, les obligaron a caminar. Y en ese camino no les daban de comer, ni les daban agua, y de vez en cuando les pegaban una puñalada. Y total, ahí fue donde murieron más de un millón. Eso se está repitiendo con las migraciones masivas, que van con los niños a cuestas, no tienen que comer, eso es. Pero eso lo hicieron a vista y paciencia de los países civilizados de Europa, que ahora le exigen a Turquía que acepte que cometió un genocidio, pero antes Turquía podría decir, bueno, que Estados Unidos reconozca el genocidio que hicieron con los sirios, ¿verdad? Y claro, ¿y en América Latina, los españoles? Bueno, pero hay uno muy particular que me parece mucho. ¿Cuál? El de Isabel la Católica, la catoliquísima, la santa, con los judíos de España, porque los judíos dejaron los huesos en España, muchísimos, trasladándose a las costas del Mediterráneo para ver cómo se iban de ahí justamente para el Imperio Otomano, que era donde lo recibían. Le dieron plazo de salida al 4 de agosto de 1492, que fue el día también en que Colón zarpó. Y por eso decían que muchos judíos se habían metido en los barcos de Colón. Claro, es probable, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo dice aquel, el que gritó tierra y que dice que Cristóbal Colón le dio una patada en los dientes para que no cobrara la recompensa? Y no se la dio. Por eso. Sí. El que devuelva a gritar tierra lo mata. En la escuela de Guatemala de la Todo fue por un pajarito que hay un libro, no sé, me extrañaría que no lo hayas leído.
¿Cómo que es eso? Sí, es que vos sos un lector impenitente. De Guillermo Castro Echeverría, que se llama Cartago apenas amanecía, que toca toda esa primera migración, los primeros viajes, ¿verdad? Puchica, que no lo conozco. Venía cada ficha, ¿verdad? Sí. ¿No conoces el libro? No lo conozco. Bueno, es que es un autor nuestro. Francisco Herrera Luque era un psiquiatra famoso venezolano, muy distinguido. Claro, Herrera Luque. Que fue un gran novelista. La casa del... El uruguayo, la casa del pez que escupe en el agua. De los amos del valle. Pero tiene un libro muy interesante que El uruguayo es muy buena, es lo mejorcito que tiene. Psicopatologías de los conquistadores. Ajá. Y en este libro hace un análisis psiquiátrico de todos los que llegaron a Venezuela y analógicamente compara con toda América Latina. Y entonces pone, digamos, todos los defectos psiquiátricos y las taras, ¿verdad? Hasta los gobernantes de su época, como derivados de esa influencia española, diciendo que todo eso nos lo trajeron los españoles. Bueno, pero de Australia, anda muy lejos de la verdad. Pero sí. De Australia, la versión de Australia. Y tiene otro libro que se llama La huella perenne, que también trata temas de esta naturaleza. Alguien dice que hasta los caballos que traían venían con sífilis. No, con Australia se dice que primero que nada fue una colonia penitenciaria de los ingleses. Y bueno, eso se ha usado mucho para tratar de caricaturizar a los australianos. Pero algunos de los australianos sostienen que no, que es cierto eso, pero que en Inglaterra, en esa época, metían a la cárcel a la gente decente. Y lo cual sigue siendo parecido, yo creo que sigue siendo igual, pero bueno, en todo caso, a Europa le sobró siempre tierra donde mandar a descubrir lo que ya estaba descubierto, ¿verdad? Descubrir significaba llegar y pasar a cuchillo a los que estaban ahí para asentarse. Para redescubrir. Ahora lo que pasa es que ya no tienen más dónde, ¿verdad? Entonces es válido ese criterio de sacar presos por la esencia de la gente. Sí, claro. Y masivamente. Sí. Y la pregunta es esa, bueno, y en Estados Unidos es que es la historia esa. Nosotros también teníamos una zona donde mandaban a los presos. Sí, claro. Y se hizo muy rica después. Probablemente porque se iba la gente decente. Sobre todo a los presos políticos los mandaban para allá. San Ramón. ¿Ah? A San Ramón los mandaban. No, en el sur. En Alajuela dicen. El Pozo. Claro. Golfito. Sí. En Alajuela dicen que... No, pero San Ramón también fue presidio. Sí. Sí, claro. San Ramón en el siglo XIX mandaban allí... Destierro. En destierro, exactamente, a los líderes políticos, Julián Boll y todos ellos fueron a dar a San Ramón. Otros los mandaron al Pozo, al Golfito. ¿Cuándo desarrollamos la isla del Coco? A ver. No la hemos desarrollado. Pues ¿cuándo la vamos a desarrollar para...? Ya nos bloquearon porque ahora es una cuestión mundial, internacional. Estoy bromeando. Ya no se puede hacer nada. Exactamente. Por supuesto, pero hubo intenciones, yo recuerdo en el tiempo de Casi la desarrollan los piratas que llegaron ahí, buscando las riquezas de otros piratas, o ocultar tesoros más bien. Y entre eso se decía que el robo del oro del Perú, que había sido depositado, enterrado o metido en las cuevas de la isla del Coco. ¿Cómo se llamaba este pirata? Lo que pasa es que Mansfield y Morgan. Pero Morgan no era Chatfield. El que llegó ahí a la isla del Coco. Chatham, ¿no? Sí, también, ahí está la bahía. Sí, Chatham Bay. Y hay un ron también. Pero no eran piratas cualquiera, eran corsarios, bucaneros y piratas, que eran las tres formas. Tenían patente de corso. No, pero esa patente de corso, que era el privilegio que se los daba Inglaterra, hizo que algunos de esos piratas fueron gobernadores, oficiales de Jamaica. Sí. Y desde ahí operaban. Claro. Claro. En esa época se valía todo como ahora. En una peliculilla muy vieja, se llamaba The Errol Flynn, el Capitán Sangre, tocan todo eso, ¿verdad? Y aquella isla que había, que sí, ahí está ahí, ¿verdad? Pero
que frente a Haití Isla. Se llamaba... qué tirada con la memoria. Aquella que era una república independiente de piratas. ¿Cuál? Bueno, ahorita nos acordamos. Bueno, pues ahorita nos acordamos. Porque si hay que dejar, Beto Cañas decía, ¿te acordás? Hay que dejar el anzuelo colgado. Y de repente el inconsciente te hace así, ¡pum, pum! Hablando de migraciones así de esas forzadas o no, de los ingleses, hay una que en la historia de Estados Unidos no se cuenta mucho. Hay una parecida que se hizo a Nicaragua, pero consistió en lo siguiente: antes de que llegara el primer cargamento de negros a Estados Unidos, a Plymouth Rock, ¿cómo se dice? Plymouth Rock. No sé, ¿de qué lugar estás hablando? En Estados Unidos. Sí, pero ¿de qué lugar estás hablando? El lugar, Plymouth. La primera... Asentamiento. Plymouth Rock. Plymouth. Sí, es que vos pronuncias el inglés, sí, yo sí. No. Yo hablo, ¿cómo se llama? Mi inglés es de limón. Sí, Spanglish. Pues resulta que el primer cargamento de carne humana que llegó no fue de negros. Fue un cargamento, pero en serio, enorme, de prostitutas inglesas recogidas en Londres y otras ciudades. Por supuesto que eran recogidas. Ah. No, yo estoy comentando. Sí, se redejaban. Bueno, claro, y se redejaban. Que habían sido apresadas. Las autoridades, las pudibundas autoridades inglesas, que eran como buenistas. Entonces, una empresa, porque la empresa privada tenía prioridad en esos negocios, una empresa fue encargada de traerlas, no se llamaba Estados Unidos todavía, pero en un emplazamiento inglés, al continente americano. y venderlas para que sirvieran de esposas, porque había escasez de mujeres. Entonces, por dicha no las usaron como esclavas sexuales, como hicieron los japoneses y otras culturas. bueno, es que esto Bueno, tiene... es lo mismo prácticamente. No, eso tiene de ejemplar. Las esposas son esclavas sexuales, ¿es lo que estás diciendo? Pues... Mentira. No, es un asunto bastante estás poniendo serio. en la boca palabras. Porque- No, esa es una discusión también filosófica del siglo XIX. Bueno. En el librito El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Federico Engels plantea justamente ese problema de por qué los burgueses hablan contra los socialistas del siglo XIX en torno a que amenazan a las mujeres, porque para ellos la mujer es un objeto y un objeto sexual. Y entonces piensan que la comunidad que impulsan los socialistas es la comunidad también de las mujeres. Bueno, claro. Pero ese caso está bien documentado y ocurrió, si no recuerdo mal, alrededor de 90 días antes de que llegara el primer cargamento de negros. Ajá. Pero bueno, dice uno, es que si uno se pone a ver las raíces, está aquella leyenda que era de una de las etnias africanas que dice que cuando... Bueno, pero perdón. No, que cuando un árbol, la tormenta desenraiza un árbol, es obligación de los que lo observan ir a buscar el alma de ese árbol. Sí, Y entonces lo que hacen es ir cuidadosamente, los que saben del asunto, y buscar la última de las raicecitas que se quedó en el centro de donde estaba el árbol, y consideran que el alma se refugió en esa raicecita. Y le hacen un funeral, todo. Los naturalistas. Entonces uno podría pensar que aplicando eso sociológicamente a las naciones, se le podrían ocurrir muchas ideas con respecto a Estados Unidos por esa circunstancia, A ¿verdad? propósito de alma, ¿ustedes creen que este señor Trump tiene alma? Yo creo que no. Es un desalmado. Es un desalmado. Sí. La tirada Es que todo lo que habla es que El problema Si es me si, permiten el un problema minuto. sería si tuviera alma y él está aspirando a llegar al cielo. sí, claro, pero lleno de Así plata. que
Oye, me está comprando un lugar en el cielo, dice. Bueno, porque sí. Con balcones. No y sé todo. si comprará Oye, indulgencias en ese caso. Si No, uno, no es católico, si uno no. le presta Pero en atención, las otras iglesias no hay indulgencias. oíme, si uno le presta atención a sus discursos, si es que se llaman discursos, solo de dinero hablan. Nada más que de dinero. Sus empresas, sus éxitos económicos, todo es dinero. Ese podría ser el programa ese de dinero. De Sí, CNN. seguro responde a la Bueno, pregunta, pero es que- ¿para qué sirve el dinero? Para hacer más dinero. Pero es que justamente... No es para gastarlo. Yo creo que por eso es que tiene, para muchos estadounidenses, despierta adoración. Sí, claro. Es el becerro de oro de esa es sociedad. que es El como, becerro de oro, eso es. imagínate eso vos, es. imagínate vos en la antigüedad cristiana, digamos, un predicador que conoció a Jesús y viene con el Santo Grial en la mano. Todo el mundo lo adoraría a ese predicador. Pues el Santo Grial de los gringos es el dinero. Entonces, obviamente. Y incluso de los pobres, ¿verdad? Porque Sí, es que claro. el mito, el país de las oportunidades. Pero solo de los gringos. En el mundo, en este momento, el santo grial es el dinero. Bueno, eso es la cierto. riqueza, digamos, porque no siempre es el dinero. Yo creo que en Alajuela no. Ahora, lee todos los planes de reacomodo económico-financiero de China, todo se refiere a cuestiones monetarias, ¿no? Es un monetarismo salvaje lo que impera, parece mentira. Sí. Bueno, ahí Bueno. dice que hay que aterrizar. Hace rato me están Sí, aterricé. Ya se iba a acabar la Bien. gasolina.